9, una mañana feíta en la ciudad de Mar del Plata, una jornada que no va a ser muy agradable desde el punto de vista del clima, máxima de 10 grados, en estos momentos estamos en 8 grados 2, registro de las 9 de la mañana, o sea que estamos desde temprano casi en los registros de máxima que nos dan para el día de hoy, que quizás sean superados además. De todas maneras la sensación térmica está en 4 grados 7, con viento del sudeste, en un promedio bastante elevado de 25 kilómetros en la hora. La humedad está en un 86%, pero parece que tuviera en un 240%. Y la presión en 1013. Hay alguna llovizna por estas horas de la mañana que son las únicas anunciadas para hoy. El resto del día sería mayormente nublado con muy baja probabilidad de alguna que otra lluvia o llovizna. Miércoles, jueves, viernes van a ser jornadas nubladas en líneas generales, típica de la vacación de invierno en definitiva, con máximas entre 12 y 13 grados, mínimas entre 4 y 5. Ojo, se anuncia un lindo domingo hoy, estamos a martes, falta un montonazo, pero se anuncia mínima de 8, máxima de 18 el domingo, ya casi primaveral podríamos decir. Y el lunes, esto no va a llegar así ni loco, se anuncia mínima de 12 y máxima de 17, lo cual también es una jornada de clima bastante elevado para lo que tenemos en la actualidad. Bueno, ha llegado todo lo que tenía que llegar desde el continente norteamericano. Hablo de la selección argentina de fútbol, la subcampeona mundial. No hay que tener tampoco pudor al mencionarlo de esa manera. Somos los subcampeones del mundo y no está mal tampoco tener ese mote. Imagínate la cantidad de selecciones que hoy querrían tener el mote de subcampeonas del mundo, aunque sea, no, aunque más no sea, tantas que quedaron en el camino y que eran grandes candidatas a protagonizar el campeonato. Bueno, Argentina, con los jugadores que había, incluido Emiliano Damián Martínez, el marplatense, Dibu, que se viene para Mar del Plata justamente, a estar un tiempito con su familia, a tratar de disfrutar, como tratan todos los integrantes de la selección argentina, de reconectar, cada uno en su lugar, cada uno de la manera que puede. Un animal competitivo como Nicolás Otamendi ya lo llamó al Chacho Coudet y le dijo: me bajé el avión hoy, pero estoy disponible para el fin de semana, teneme en cuenta, contame, porque estoy con ritmo futbolístico y quiero jugar, quiere cumplir con su sueño de jugar en River, ¿no? Que ese es el gran objetivo. Bueno, estas cosas que también tienen los jugadores que viven de esa manera, viven de esa forma todo el tiempo, porque son, como mencionaba anteriormente, animales competitivos. Pero creo y recomiendo, no soy nadie para recomendarle nada a nadie, ¿no? Pero recomiendo no subirnos a la ola, de suposiciones alrededor de todo. No empecemos con esas teorías conspirativas que se empiezan a dar en torno a un video, la interpretación de un video, y cómo la interpretación de la interpretación de la interpretación que dio alguno alguna vez del video empieza a ser una información. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay información concreta, chequeable y que sea brindada de una manera certera, aportando datos y pruebas al respecto, es muy difícil empezar a especular respecto de qué pasó en la previa, qué pasó en el durante y qué pasó en el después. Claro que hay gente que se alimenta de eso y que logra cierta incluso notoriedad a partir de esa especulación. Podés dar todos los argumentos hipotéticos que quieras dar, porque también los podemos dar, los puedo dar yo desde acá, miles de argumentos hipotéticos que a mí se me pueden ocurrir respecto de, no sé, el video ese de la arenga de Messi en la previa del inicio del partido, el video de respuesta que hay ahí desde la selección argentina, han dicho: che, con ese video nos están haciendo quedar como que entregamos el mundial, publicá el otro, que mira, yo tengo este video donde hace una arenga Dibu también, de ir para adelante como contrapartida, pero todo empieza a ser parte de una gran conspiración mundial en torno a que el fútbol está arreglado, que está todo arreglado y que ni siquiera hay que presentarse a jugar los partidos, ¿no? Qué sé yo, a mí me parece todo bastante tirado de los pelos. Sí hay una realidad en todo esto que tiene que ver con la voz oficial, la única voz oficial que hemos tenido de los jugadores argentinos desde la final perdida ante España, desde la finalización de ese partido.
que son los posteos en redes sociales, que por suerte existen también, porque nos permiten de alguna forma ver los estados de ánimos, ver a qué apuntan cada uno. Todos fueron publicando en estas últimas horas sus puntos de vista, algunos con un texto largo, otros con un texto muy corto, algunos dando a entender que la selección para ellos está en un momento de decisión final, si se sigue o no se sigue. Leandro Paredes, que publicó, fue un honor haber pertenecido a la selección más importante de la historia argentina. No sabés si eso quiere decir que no va a estar más o quiere decir que esta etapa, esta selección como la conocimos, ganadora, hiperganadora, parte de las finales más importantes que podía jugar la Argentina en los últimos años, se termina, pero él sigue. No se termina, hay que interpretar todo, pero bueno, por lo menos esa es la definición que da. La definición de Lautaro Martínez, que también dice, me hubiese gustado aportar desde adentro de la cancha, pero bueno, dice como diciendo, qué sé yo, no me tocó. Algunos lo interpretan como algo malo, como que está echándole la culpa a alguien por no jugar, cuerpo técnico por supuesto, otros que no, pero bueno, esta vez no fue. Y principalmente el posteo de Dibu Martínez, del Marplatense, que dice, será momento de ver si tengo que seguir o no tengo que seguir con la selección, que pone en duda su continuidad dentro del ciclo mundialista, siendo, y en este mundial convirtiéndose, en el arquero argentino con más partidos en mundiales, que no es un dato menor, solo habiendo disputado 2 completitos, ¿no? Hoy muy completos, realmente los 2 mundiales los jugó de punta a punta, de primer partido a final, y eso lo lleva a ser el arquero con más presencias mundialistas en la historia argentina. El único que jugó 2 finales del mundo. Porque incluso en aquella historia remanida y casi repetida de estos 2 mundiales, Qatar, Estados Unidos, México, Canadá, en aquella ocasión del 86 y el 90, que era una selección muy parecida con algunos protagonistas que se repetían entre un mundial y el otro. Bueno, empezó atajando el arquero campeón del mundo, se lesiona y aparece Goicoechea y termina atajando él. Por lo tanto, el único que jugó 2 finales mundialistas fue él. Y el único jugador que fue titular en 3 finales mundialistas y que disputó 3 finales mundialistas en su vida es Lionel Messi, que también le agrega otra página histórica a sus nutridísimas estadísticas. Si querés buscar estadísticas, hay para todos los gustos en la carrera de Messi. Un Messi que ya llegó a Rosario, llegó en la madrugada, habrá pensado que por ahí esquivaba las cámaras, pero siempre hay uno dando vueltas. Había gente esperándolo en el ingreso a donde vive. Bueno, hay imágenes de la camioneta que lo transportaba, llegando Messi a Rosario a pasar un tiempito con la familia, antes de volver a la locura del fútbol. Y digo la locura del fútbol porque los calendarios en todas las competencias del mundo son cada vez más apretados, ni que hablar en Estados Unidos que juegan bastante seguidito, ¿no? Pero bueno, la realidad, la verdad, es que son las únicas voces que tenemos para poder escuchar. Argentina, con lo que tenía, con los jugadores que arribaron al país, varios de ellos jugadores importantes, los mencionados, Otamendi, Tagliafico, muchos que se dijo que no iban a subir al avión y al final estaban en el avión. Ayer mencionábamos una listita que se había publicado de aquellos que se quedaban y al final vinieron. Viste esas informaciones que no sabés de dónde salen. Por eso digo, no todo lo que se publica es veraz. No todo lo que se publica como información a veces es una información en la cual debamos confiar. Por eso también todas estas teorías conspirativas y especulativas que no tienen un trasfondo real, que no dicen la fuente real. Por supuesto que no se puede mencionar de dónde se sacan las cosas, pero que también depende de quién lo estés escuchando, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, ante todo ese escenario, donde hoy todos nos estamos haciendo preguntas, los que se están haciendo preguntas también son los jugadores de la selección argentina. ¿Qué va a pasar con el ciclo? ¿Qué va a pasar con la selección? ¿Cómo se termina o se reinventa la selección? ¿Habrá que reinventar la selección? ¿O este legado que empieza a dejar también, si es que no continúa Lionel Scaloni, ha dejado una manera de trabajar, ha dejado una forma de llevar adelante un seleccionado que es copiado, que es imitado, no copiado, imitado, que empiezan a tomarle cosas los entrenadores de otros equipos para ver cómo se construye un equipo ganador? Y Luis de la Fuente es, por supuesto,
una muestra de ello. Más allá de la cercanía con Scaloni, lo dijo De la Fuente a lo largo del Mundial, tanto él como Gustavo Alfaro empiezan a hablar de un equipo, de una selección, de un representativo nacional que esté basado en los valores, que transmita valores. Y no solamente en un equipo de fútbol, en transmitir valores. En eso hay un cambio en la mentalidad, en la manera de abordar el trabajo de los seleccionados, que me parece, por lo menos los de habla hispana, que podemos escucharlos, entenderlos y tener una cercanía un poco más concreta, lo empezamos a ver, sin ir más lejos, más allá del sentido futbolístico, porque acá estamos hablando de entrenadores con distintas concepciones tácticas y futbolísticas de cómo llevar adelante un partido. Hablo de Scaloni, hablo de Alfaro, hablo de La Fuente. Son distintos en ciertos aspectos. También lo debemos incluir a Becasese, que Sebastián Becasese, con el seleccionado ecuatoriano, incluso en el peor momento de Ecuador, cuando parecía que se quedaba fuera y todos los criticaban, seguía hablando de los valores, de las raíces, de lo que representaba al pueblo ecuatoriano ese grupo de jugadores. Y eso me parece que lo están empezando a tomar los entrenadores en base a lo que a lo largo de 5 o 6 años fue el discurso de Scaloni. Y que no es un discurso inventado, es lo que él piensa, lo que él siente. Porque si es algo que hemos visto de Scaloni en todo este tiempo, es que es un entrenador auténtico. Vos le podés criticar todo lo que quieras, pero que cuando se sienta delante de un micrófono dice lo que piensa y no repite siempre lo mismo, que a mí eso me llama poderosamente la atención, porque acá jugó 8 partidos. O sea, mínimo dio 16 conferencias de prensa, previa y post. Se repiten las preguntas, pero no siempre se repiten las respuestas. Incluso encuentra nuevos argumentos para seguir hablando de la selección argentina. ¿Sabés lo que es sentarte y dar 16 conferencias de prensa en medio de la cabeza que te estalla porque tenés que analizar partidos, porque estás pensando en que los jugadores estén bien físicamente, en cómo recuperarlos, en cómo organizar las prácticas, los viajes, la logística, todo eso que se encarga otra gente, pero que vos tenés que estar atento a todo eso? Sentarte y tener la lucidez de decir lo que tenés que decir y no extralimitarte en ningún sentido, excepto cuando dijo son unos indios, que ahí sí se dio cuenta que había metido la pata por cómo lo expresó. Pero lo dijo con un lenguaje muy llano y entendimos todos muy bien lo que quiso decir respecto del seleccionado argentino. Bueno, ya veremos cuándo empieza y cómo empieza esta nueva etapa. Hoy todo especulación, excepto los datos concretos que les mencionaba. Estamos cada vez más cerca del reinicio del fútbol argentino. Está Aldo Civi en ese camino, es uno de los primeros en jugar en este torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se juega mucho el equipo de Israel Damonte, después de eliminar a River en Copa Argentina, pero antes del partido del jueves, todo lo que vos viste como cambio reglamentario y que tenía que ver cómo aplicaba en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todo eso se empieza a aplicar en el torneo clausura. El fútbol argentino, a partir del jueves, empieza a tener la regla de cambios en 10 segundos, 5 segundos para sacar los laterales, todo lo que viste implementado, la ampliación de los derechos del VAR, digamos, de hasta dónde puede llegar el VAR, la atención médica de los jugadores dentro del campo, si tienen que frenar el juego, si no es un choque de cabeza. El choque de cabeza es el único caso en el cual se puede frenar el juego, darle atención médica a los jugadores y pueden reingresar rápidamente. Pero el resto tiene que esperar un minuto afuera del campo de juego hasta que el árbitro así decida que tiene que volver. Todo eso que vimos como implementaciones en este campeonato del mundo pasan a ser parte de el fútbol argentino de primera división. Al menos después de una reunión que se realizó con entrenadores, capitanes y demás en AFA a través del propio departamento de arbitraje. Bueno, todo esto va a pasar a ser una realidad absoluta y latente. También te quiero contar que, bueno, todavía no se ha hecho público porque todavía no saben cuándo, en definitiva, va a terminar de suceder, pero hay un jugador que va a empezar a ser probado por Círculo Deportivo Otamendi. Le ha llegado la oportunidad de sumar un jugador que viene libre, lo van a probar, lo van a analizar, lo va a evaluar Duilio Botella y el cuerpo técnico en los entrenamientos de esta semana para ver si lo terminan incorporando o no al equipo. Veremos qué termina sucediendo en ese sentido, pero bueno, como siempre mencionamos, viste, los mercados cierran, pero nunca, eso no significa
que no se puedan hacer algunos movimientos más desde el punto de vista de las incorporaciones. Todo esto pensando en finalmente jugar la última fecha del Federal A, que se va a dar este fin de semana. Juegan Kimberley y Círculo. El último partido de la fase regular. Círculo va a ir a la reválida. Kimberley ya está en zona campeonato. Alvarado está esperando porque queda libre. Y recién el primer fin de semana de agosto va a empezar lo que será zona campeonato. Así que está esperando que el fin de semana se cierre la fase regular para que ya se conozcan cuáles son los rivales que van a tener y cómo se va a conformar el fixture. 8 partidos, 4 de local, 4 de visitante. Para los equipos que están en la zona campeonato, Círculo entra en otra dinámica porque arrastra puntos, tiene promedios y los que quedan últimos descienden. Así que entra en otra dinámica también el conjunto de Botella que, bueno, esperemos pueda mejorar la performance, ¿no? En definitiva. Pero también en materia de básquetbol, hoy empiezan los FISU Americas Games, los Juegos Universitarios con la presencia del marplatense Matías Carneglia. También se terminaron los NBA Academy Games, donde estuvo el marplatense Matías Dominé. Así que también vamos a estar hablando un poquito de esa situación. Se programó para el sábado la final del fútbol de Mar del Plata, la que no se pudo jugar el pasado fin de semana por el tiempo, por el clima, por las inclemencias. Bueno, va a seguir húmedo, va a seguir así medio tomo. Está todo muy embarrado en estos momentos. Cuando entrenás o jugás un partido con el piso muy embarrado, lo destrozás, literalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa y si se llega mejor para el sábado, que es la fecha pautada. Ojalá no llueva, ojalá no tengamos ningún problema, si ya se puede cerrar el torneo de apertura de la Liga Marplatense de Fútbol. Vamos a hablar también, y en materia de básquet me olvidé decirlo, sobre la conformación de los cuartos de final de la Liga Federal. Una Liga Federal que esta temporada no tuvo participación marplatense, pero hay varios marplatenses en All Boys de Santa Rosa, en La Pampa, uno de los equipos clasificados a cuartos de final, buscando el ascenso a la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional. También, bueno, es otro de los temas que estaremos abordando, que estaremos tratando de profundizar aquí en el aire de la 99.9. Y tenemos también en materia de automovilismo un cambio también que se va a implementar a partir de la próxima carrera en la reglamentación del turismo de carretera y que tiene que ver con el servicio de dirección asistida que se va a permitir en los autos. Esto le va a permitir también a los pilotos no hacer un desgaste físico tan importante y tener mayor estabilidad en el auto, algo que nunca se hizo en el turismo de carretera, pero que con estos autos de nueva generación, bueno, se puede empezar a utilizar y se va a empezar a utilizar en la próxima fecha, que además es el famoso y nunca bien ponderado desafío de las estrellas del turismo de carretera. Pero bueno, cuestiones que iremos desandando de a poquito aquí en el aire de la 99.9, acompañándote hasta el mediodía, hasta la hora 12, ¿sí? Como siempre lo hacemos, al menos de lunes a viernes. Y vos también podés comunicarte con nosotros a través del 223-564-0696. ¿Sí? Esa es la vía de comunicación por WhatsApp con la 99.9. Ahora nos vamos a la pausa. Luego de la misma pensamos con todo el desarrollo informativo. Ya venimos. Todos los deportes, toda la información. Marcadeportiva.com